Este es el contador. Aló, aló. Sí. No se preocupe, ya les... Bienvenidos, bienvenidos. Llegó la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad Yacambú, de la Universidad del Zulia y, por supuesto, de Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Bueno, disculpen el retraso del inicio de sesión, es imputable en este caso al moderador. Pero vamos a hablar de un tema interesante, un tema siempre polémico. Siempre cuando tenemos algún conflicto social, las sociedades se debaten entre dos extremos. Entonces, existe un planteamiento básico, axiomático en las constituciones modernas, la presunción de inocencia. Y todo eso conlleva al lado una argumentación que va de la mano. La necesidad de que aquella persona que pueda ser sometida a un procedimiento judicial donde se enjuicie su culpabilidad o no, sea juzgada en libertad. Pero siempre hay debates y las redes sociales nos inundan de esos ejemplos cuando ante cualquier investigación de un hecho punible, todos de alguna manera encendemos las antorchas y pedimos que de alguna manera persigan al presunto culpable y hasta exigimos y a veces reclamamos por qué no está detenida esta persona si ya apenas la están procesando. De manera que hay todo un debate de presunción de inocencia y detención preventiva. Esto hay que manejarlo con categorías jurídicas con profundidad. Y entonces hoy nos acompaña el profesor de la Universidad Católica, Juan Vicente Guzmán. Pero antes de darle la palabra al profesor Juan Vicente Guzmán, solo recuerdo 3 reglas del debate. Sus intervenciones van a enriquecer esta conversación. Pueden hacerla por aquí por Zoom o pueden hacerla por YouTube. En ambos casos les rogamos que se identifiquen, señalen el país de donde se conectan y además procuren que se enfoque el tema al cual estamos conversando, que en este caso es presunción de inocencia y detención preventiva. Profesor Juan Vicente, gracias por su paciencia. No le quitamos más tiempo que el debate amerita darle todo el tiempo necesario. Bienvenido a la Cátedra Jorge Rosell. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por permitir que por segunda vez intervenga en estos debates que son sumamente interesantes, como tú has dicho. Yo escogí el tema presunción de inocencia y detención preventiva porque es polémico, sinceramente es polémico. Y quiero desarrollar mi exposición desde 3 puntos de vista. Primero, hablar de la presunción de inocencia. Después hablar de la detención preventiva y si el tiempo me permite, hablaré del recurso de apelación con efecto suspensivo y la detención domiciliaria, que todas tienen relación tanto con la presunción de inocencia como con la privación, como con la detención preventiva. Cuando hablamos de presunción de inocencia y detención preventiva, nos estamos frente a un conflicto de intereses. Intereses que son ambos legítimos. El interés individual del imputado, que lo llamamos ius stati, y el interés colectivo del Estado en mantener la seguridad, que se llama precisamente el ius puniendi. Se busca, no estamos buscando aquí quién gana o quién pierde en la discusión, sino lo que buscamos es que se logre un equilibrio entre uno y otro. Es decir, que no se favorezca demasiado al imputado, que pudiéramos acercarlos a la impunidad, y que tampoco se favorezca demasiado al Estado, porque entonces llegaríamos a la neutralidad y al abuso. Por eso decimos, no hay ganador ni perdedor, buscamos equilibrio. Con respecto a la presunción de inocencia, yo tengo 2 expresiones, no sé si tienen razón o no. Yo hablo de condición de inocente y de presunción de inocencia. Yo considero que la persona, por ser una persona del ser humano, tiene desde en toda su vida la condición de inocente. Pero cuando se le imputa la presunta comisión de un hecho punible, entonces cuando surge la presunción de inocencia que lo protege. Pero esta presunción de inocencia no es absoluta.
dentro de las presunciones, y no vamos a entrar a clasificar, es una presunción iuris tantum que permite que se demuestre lo contrario, es decir, permite que se demuestre la culpabilidad de ese imputado. Pero desde el inicio está protegido con esa presunción, con algo muy significativo. No importa la verosimilitud de los indicios que existan en su contra, no importa de la fortaleza de los elementos de convicción que surjan desde el inicio de una investigación, eso no tiene ninguna importancia para la presunción de inocencia. Por muy grave que sea el hecho, por muy fuerte y convincente que sean los elementos de convicción, la persona siempre estará, ese imputado siempre estará protegido por la presunción de inocencia. Y la forma de destruirla es que el fiscal del Ministerio Público aporte los elementos suficientes que demuestren la culpabilidad de ese imputado para entonces convertirlo en condenado. Por eso no es absoluta, sino que permite que se pueda demostrar totalmente lo contrario. ¿Qué es la presunción de inocencia? Algunos dicen que es un principio, otros dicen que es una garantía. No vamos a discutir eso. Yo lo que he visto, lo que he analizado por allí, que se señala que la presunción de una de inocencia es una regla de tratamiento del imputado. Establece ciertos parámetros de cómo debe ser tratado el imputado. Primero debe presumirse inocente, por principio constitucional. Y luego el código lo desarrolla, como veremos más adelante. No solamente debe presumirse inocente, sino tiene que tratarse como inocente hasta que surja una sentencia definitivamente firme. Eso trae como consecuencia lo siguiente: reducir al mínimo las medidas que limiten los derechos, y en este caso la libertad. Es lo que se llama la última ratio. Cuando no tengamos otra forma de solucionar el conflicto o no tengamos otra forma de lograr los fines del proceso, es cuando vamos a acudir a la detención preventiva. Mientras tanto, no debe decretarse la detención y no debe tratarse como culpable. No se le puede anticipar la pena a una persona que solamente está investigada. No se le puede incluso obligar a declarar en contra de sí mismo. Esas son las reglas, más o menos, que orientan la presunción de inocencia. Analicemos ahora cómo está tratada la presunción de inocencia en nuestra Constitución, en los tratados y en el Código Orgánico Procesal Penal. La Constitución, la Carta Magna, como decimos, entonces, en su artículo 49.2 dice: se presume inocente todo el que haya cometido un hecho punible hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay otros artículos de la Constitución que tienen relación directa con la presunción de inocencia. Tenemos el artículo 2, tenemos el artículo 3, el artículo 19, el artículo 23 y el artículo 25. Rápidamente, el artículo 2 se refiere al Estado democrático, social, del derecho y de justicia, donde tienen precisamente como fines esenciales la preeminencia de los derechos humanos. El artículo 3 son los fines esenciales del Estado y está el respeto a la dignidad humana. Y si se requiere el respeto a la dignidad humana está ligada directamente con la libertad de la persona. Luego tenemos el artículo 19, que es el famoso artículo que contiene el principio de progresividad. Es decir, la persona goza de los derechos de forma progresiva, significa que no se pueden desmejorar. Pudieran quedar igual o pudieran mejorarse, pero no se pueden desmejorar en ninguna forma. El artículo 23 se refiere a la jerarquía constitucional de los tratados, es decir, de los tratados que traten los derechos humanos, cualquiera de los derechos fundamentales de las personas. Y el artículo 25, que es la nulidad de los actos que violenten derechos de las personas. La presunción de inocencia trata entonces de impedir la injerencia del Estado en la esfera de libertad de las personas, que sea lo mínimo posible que se intervenga, que ese ius puniendi que se reduzca a lo menos que podamos hacer. En los tratados, en todos los tratados que nosotros podemos hablar, y no vamos a estar enumerando tratados, está contemplado la presunción de inocencia. Pero aquellos que defienden también la detención preventiva alegan que así como está contemplado en los tratados la presunción de inocencia, también está contemplada la detención preventiva en esos mismos tratados, claro, exigiendo determinadas circunstancias o determinadas condiciones para que se pueda decretar la presunción de inocencia. Lo veremos más adelante. La presunción de inocencia en el Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal desarrolla, como es lógico,
como debe ser en la ley ordinaria, el principio constitucional. Allá solamente se habla de que presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí agrega que se presume inocente mientras no existe una sentencia firme y que en el curso de todo ese proceso tiene que ser tratado como inocente. Luego el artículo 9 se refiere a la afirmación de la libertad, directamente ligado con la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque este artículo en forma expresa señala todas las normas que limiten el derecho a los que se refieren a la detención preventiva deben ser interpretadas en forma restrictiva. Sabemos lo que significa interpretar restrictivamente una norma. No le podemos dar un sentido más allá de lo que estrictamente ha querido el legislador. Y el artículo 10 se refiere al respeto a la dignidad humana, que también va directamente ligado con la presunción. Veamos la detención preventiva. Sabemos que por principio constitucional y expresamente por el Código Orgánico Procesal Penal, la libertad es la regla y la privación de libertad es la excepción. Lo que significa que lo que tenemos que reglamentar, lo que tenemos que condicionar, lo que tenemos que a quien exigirle los mayores requisitos es a la excepción. La regla no tenemos que estarla reglamentando, permítame la expresión, sino, pero en cambio la excepción sí tenemos que establecer los límites precisos de cuándo se puede señalar o cuándo se puede utilizar ese mecanismo que limita derechos y que limita uno de los derechos más importantes del ser humano, como es la libertad, que se considera que sigue después del derecho a la vida. Entonces, por ello, la detención preventiva debe tener una finalidad estrictamente procesal. ¿Qué quiere decir esto? Solamente para garantizar las resultas del proceso. Solo cuando las medidas menos gravosas, es decir, las medidas cautelares sustitutivas, no son capaces de garantizar la finalidad del proceso, es cuando nosotros o cuando se puede acudir a la detención preventiva. Mientras tanto, debe aplicárselo, debe imponerse el imputado la medida menos gravosa, cualquiera de las medidas de libertad. Como dice Plata, libertad es libertad y no importa el calificativo que se le ponga. Provisional, condicionada, como sea, pero es libertad. En cuanto eso psicológicamente produce un efecto en la persona. En cambio, cuando se dice detención, es detención como sea. Retención, detención, aprehensión, lo que sea, igualmente tiene sus características, sus efectos psicológicos para la persona. Esa detención preventiva, como estamos diciendo, que tiene que estar reglamentada, tiene que estar condicionada, tiene que tener ciertos requisitos, tiene determinadas características. Primero, el principio de legalidad respecto a esa medida. Únicamente se puede imponer la medida de detención preventiva cuando el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución lo permiten. No es posible hacerlo en otra forma. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 236 y siguiente, tiene todas las reglas o todas las exigencias para acordar una detención preventiva, incluidos cuáles son los tres requisitos que nos vamos a analizar ahora, incluido el peligro de fuga, incluido el peligro de obstaculización. Todas esas cosas entonces están dadas, están exigidas para la detención preventiva. La detención preventiva tiene que ser excepcional. El artículo 44.1 de nuestra Constitución considera o señala expresamente que solo procede la detención por orden judicial o por sorprendido infragante a una persona. No hay otra forma de hacerlo. No, el artículo 44.1 de la Constitución no tiene excepciones. Única y exclusivamente hay dos formas de que detenga una persona, por orden judicial o sorprendida infragante. Hay otros artículos que se refieren en relación a la detención preventiva, que son el 229, el 230, 231 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal. El 229 se refiere al estado de libertad. Es decir, toda persona que se le impute la comisión de un delito será juzgada en libertad, salvo las excepciones legales. Dense cuenta ustedes aquí, salvo las excepciones legales. ¿Cuáles son estas excepciones legales? Una orden judicial o sorprendido infragante. No puede haber otra forma de establecerlo. La proporcionalidad. Tiene que ser proporcional la pena al daño ocasionado y a las circunstancias de cada hecho. No se puede detener, no se puede decretar
la privación judicial preventiva de libertad a los mayores de 70 años. Todas las normas que se refieran a la limitación de derechos y entre ellos la detención preventiva deben ser de interpretación restrictiva. Así lo establece el artículo 9 y 233 del Código Orgánico Procesal Penal. Como dije, el 236 se refiere a los requisitos, el 237 y 238 se refiere al peligro de fuga y peligro de obstaculización. Con el peligro de obstaculización nosotros tenemos un vicio en Venezuela, porque cualquier obstaculización inmediatamente consideran que permite o que aconseja la detención preventiva. Señores, este número del artículo 236 se refiere a un peligro de obstaculización, a un hecho concreto de la investigación. No dice a la investigación, dice a un hecho concreto de la investigación. El 229 creo que dice que la detención preventiva no puede exceder de 3 años. No puede exceder de 3. No procede en los delitos que tienen pena que no exceda de 3 años. Otra característica es la instrumentalidad. ¿Qué quiere decirse o qué quiere expresar uno cuando dice que la medida de detención preventiva debe ser instrumental? Quiere decir que no persiga un fin determinado, solamente un medio para lograr un fin. Es un medio para lograr los fines del proceso. Cuando cambie, cuando se ponga una finalidad determinada, entonces ya estaremos hablando de pena y está prohibido en esa etapa del proceso, cuando la persona está protegida con la presunción de inocencia, que se le pueda imponer las consecuencias de la pena. Ninguna resocialización, ninguna readaptación, ninguna prevención, nada de eso podemos ligarlo a la detención preventiva. Es provisional. La detención preventiva debe ser o tiene que ser provisional. El artículo 230 dice que no debe exceder al término mínimo para que tiene asignado el delito determinado o ni pasar de 2 años. ¿Cómo se interpreta esto? Es decir, si un delito tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, por decirlo, no es que inmediatamente vamos a acudir a 3 años. No, señor, no puede pasar de 2 años. Ahora, si es menos, bueno, no puede pasar la libertad, no puede pasar esa privación de libertad de ese término mínimo. Tiene la excepción que cuando es muy complejo, cuando se aconseja que se mantenga la detención preventiva, entonces se permite que se acuerde una prórroga a solicitud fiscal o de la parte. Es proporcional, ya lo señalamos que tiene que ser proporcional y que es de interpretación respectiva. Decía anteriormente que las convenciones y tratados todos contemplan la presunción de inocencia, pero también todos contienen la posibilidad de la detención preventiva. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, como yo decía, así como establecen la presunción de inocencia, también señalan la detención preventiva. Enumera 3 requisitos para que pueda acordarse la detención preventiva. Uno, que no debe ser la regla. No debe ser la regla general. Ya dijimos, debe ser una. 2, debe existir temor de que el reo pueda huir a la acción de la justicia. Y que estando libre pueda destruir pruebas. Es decir, esos 3 requisitos los está exigiendo ese pacto en el artículo 9 referido a la detención preventiva. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? Nosotros lo que aspiramos es que puedan convivir tanto la detención preventiva como la presunción de inocencia. ¿Y cómo pueden convivir sin perjudicarse excesivamente al individuo o al Estado, como vimos anteriormente? Si se aplica con razonabilidad, con proporcionalidad, con necesidad, con idoneidad y con fines procesales y que no tenga ninguna dilación. Porque cuando se dilata en el tiempo en forma excesiva la detención preventiva, ya se asemeja
a la pena. Es un anticipo de pena, que es lo que no se quiere. Y por eso también hablamos de presunción de inocencia y plazo razonable. Debe ser decidido el conflicto en un plazo razonable, dependiendo de cada caso. Esto para analizar en forma muy ligera, porque el tiempo me agarra el tiempo y no me permite desarrollar las cosas. Eso en cuanto a la presunción de inocencia y en cuanto a la detención preventiva. Le dije que iba a hablar de un monstruo que fue incluido en el Código Orgánico Procesal Penal, en una reforma, que es la presunción de inocencia referida al recurso de apelación con efecto suspensivo. Dos artículos del Código Orgánico Procesal Penal contienen esta, yo diría, y permítame la expresión, esta aberración. Primero el 374 y después el 403. El 374 de vieja data, anterior, pero se refería únicamente, estaba incluido únicamente en el procedimiento abreviado por flagrancia. Sin embargo, los jueces represivos supletoriamente aplicaban este procedimiento especial de flagrancia al procedimiento ordinario. Tuvo muchas controversias, muchos líos, muchas cosas, y por eso surgió el agregado que se le puso al 430 del mismo Código Orgánico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal? La decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata. Y así debe ser de ejecución inmediata. Pero luego dice, excepto, y en un elenco de delitos que no voy a poner allá, donde cuando el fiscal del Ministerio Público en forma oral interpone el recurso de apelación, entonces no procede la libertad. Dice que en este caso, la Corte de Apelaciones, cuando sube ya, decidirá un término muy breve, cosa que nunca sucede. Una operación oral, una apelación oral, bueno, es la única parte que aparece en el código, porque todos los demás, la apelación es con esto. La apelación es a través de un escrito fundado, y una de las formas de declarar inadmisible el recurso, lo característico es decir que no está suficientemente fundamentado. Bueno, este no necesita fundamentación ninguna. Es corporal, simple y llanamente se acuerda del efecto suspensivo y no procede la libertad. Y se remite a la Corte con una característica muy peculiar. Y por eso digo que esto es un monstruo. Es decir, cuando uno interpone un recurso de apelación contra una decisión, ¿qué es lo que uno alega? Los errores de esa decisión. Vamos a hablar en forma juridicante o procediendo, lo que sea, que no está motivada, lo que sea. Cualquiera de los motivos que en forma genérica pudieran alegarse en un recurso de apelación de autos y concretamente si fuera un recurso de apelación de sentencia. Aquí no pasa esto. Porque este es un recurso de apelación única, exclusivamente con el propósito de no acordar la libertad, de que la persona continúe detenida a pesar de que hay una decisión judicial que le acuerda la libertad. Porque lo único que va a hacer la Corte en este caso es analizar los alegatos los alegatos del tribunal, los alegatos del fiscal, y entonces únicamente decidirá si se mantiene o no se mantiene la privación de libertad. No se pronuncia absolutamente sobre el contenido de la decisión. Es decir, por eso decimos, esto es únicamente para mantener detenida a la persona. Siempre se va a mantener entonces la tesis del fiscal. Es decir, porque si el tribunal cambia la calificación, estamos hablando de esa audiencia inicial, y acuerda una libertad, cualquiera de esas medidas cautelares sustitutivas no es posible. ¿Por qué? Porque el efecto suspensivo no permite que se pueda aplicar, que pueda ejecutar esa medida. Es decir, esa apelación
queda atada a la imputación fiscal. No importa lo que sea, simplemente con apelar en forma oral. Ni siquiera en el 374 ni siquiera se habla de fundamentación. En el 430 ya siquiera se dice que se hace una referencia a la fundamentación posterior de la apelación, pero el efecto inmediato mantiene la libertad. El fiscal del Ministerio Público decide sobre la libertad del imputado. Él es quien decide si se queda detenido o no, porque si ejerce el efecto suspensivo, ya pues, la apelación con el suspensivo, con eso basta para que no proceda la libertad. No es el juez quien decide. Pareciera que aquí estamos en presencia de una usurpación de funciones. Pareciera. No estoy diciendo que existe, pero hay algo irregular que no debía ser. ¿Cuáles situaciones se pueden presentar en este caso? Que el juez cambie la calificación. Eso es irrelevante. Puede cambiar la calificación para el delito que sea, por muy leve que sea el delito, no importa, prevalece la imputación fiscal. Si el juez anula la aprehensión, imagínense ustedes que el juez considere que se han violentado flagrantemente derechos fundamentales del imputado y anula la orden de aprehensión en lugar de convertirla en detención preventiva, la anula y acuerda la libertad del imputado, no es posible ejecutarla porque el fiscal ejerce su apelación con efecto suspensivo y no se ejecuta la libertad. Me van a decir que no hay una interferencia en la decisión jurisdiccional, en la decisión del tribunal. Claro que la hay. Si nosotros hacemos una comparación entre este análisis suspensivo del 374, que es lo mismo que el 430, con la diferencia que uno está en los procedimientos especiales, abreviados, y este está en el procedimiento ordinario. El artículo 444.1 dice que la detención solo procederá por orden judicial o detención infragante. Entonces, no es posible que, y no tiene excepción, uno no le encuentra excepción, no dice salvo las excepciones legales, no dice nada. Simple y llanamente, hay una tercera forma de detención que habrá que incluir en una reforma constitucional cuando diga la privación de libertad procederá únicamente cuando hay una orden judicial, cuando se ha sorprendido infragante la persona o cuando el fiscal ejerza el recurso de apelación con efecto suspensivo y quedaremos constitucionalizado ese efecto suspensivo. Pero es que el 44.5 es más categórico todavía. Dice, no continuará detenida la persona después de una orden de excarcelación. Tampoco tiene excepción. No continuará detenida una persona después de una orden de detención. Es imposible entonces. ¿Por qué? Porque el fiscal lo pida, entonces sí continúa detenida. ¿En base a qué? En base a la fundamentación. Y el artículo 5 del Código Orgánico Procesal, referido a la autoridad del juez, que dice que los jueces van a cumplir las sentencias y los autos, entonces aquí se perdió, la autoridad del juez se perdió. Aquí no hay autoridad del juez, uno, en absoluto. Entonces, ¿qué quedamos respecto a esta detención? Eso en cuanto al 374. En cuanto al 430, ¿qué podemos decir? Lo mismo, es violatorio de la Constitución por los mismos razonamientos. Pero es que se contradice, porque el artículo 430 permite que el recurso de apelación se interponga en forma oral. Pero luego, cuando uno le busca el Código Orgánico Procesal Penal referido a la interposición, del recurso de apelación, dice que se hará en forma escrita con el punto fundamental. Entonces, ¿cómo quedan las dos? ¿Cómo quedan esas dos curas precisamente? Una apelación oral y una apelación escrita. Entonces, bueno, hay muchas sentencias. Por ejemplo, la sentencia 174 de marzo del 2003 decía que solo procedía el efecto suspensivo
cuando se acordaba una libertad plena. Eso pasó a la historia, ¿sí? Ya no es así. Cualquier libertad ahora hace que el fiscal del Ministerio Público recurso de apelación con efecto suspensivo. Y todas las sentencias que busqué, que pude encontrar, porque yo pasaba por mi mente respecto al control difuso de la Constitución. Es decir, que cuando yo como juez consigo una norma que colide con un mandato constitucional, lo desaplico por el caso concreto, el punto. No, aquí no es posible. Todos los jueces que lograron, que se les ocurrió desaplicar el 374 o el 430, no pudieron porque fueron echadas para atrás por el Tribunal Supremo de Justicia y en sala constitucional. Entonces, ¿pero qué dice el Tribunal Supremo de Justicia cuando quiera referirse, cuando en ese control difuso de la Constitución dice que esas normas no son inconstitucionales? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que no es inconstitucional porque eso es provisional, que esto no es definitivo y que la Corte va a decir. No entiendo cómo magistrados de la Corte son capaces de tratar de justificar lo injustificable. Señores, la violación de un derecho no está por el tiempo que dure la violación. La violación de un derecho está por la conducta que violenta ese derecho. Así sea un segundo que se violente ese derecho, ya está violentado. No van a decir que porque la Corte va a decir, entonces ya, cuando la Corte decida, ya no me han violentado el derecho. Desaparece todo lo que pasó entre el ejercicio del derecho, entre el momento en que el recurso de apelación con el efecto suspensivo hasta que la Corte decida. No creo que eso sea razonablemente aceptable. Porque es que la Corte se contradice muchísimo. Hay una decisión de la Corte, la 808 de 2016, todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización o el derecho de integridad y ejecución de una decisión judicial es violatorio a la tutela efectiva. Y eso es verdad, es verdad. El 430, que también permite, que te refiere al efecto suspensivo del recurso, se contradice muchísimo porque cuando nosotros vemos el 430 y luego nos vemos a cómo se realiza, cómo se interpone el recurso, en los recursos de autos, simple y llanamente se dice que se mandarán solamente las copias a la Corte. No es un recurso con doble efecto, no es un recurso con carácter suspensivo. Esto es una excepción, esto es una super excepción, esto es un super fiscal, esto es un fiscal que decide el proceso con mucho más poder que un juez. Ese efecto suspensivo, si nosotros comenzamos a analizarlo y pudiéramos hacerlo con mayor tiempo, violenta 1000 derechos. Violenta la tutela judicial efectiva, violenta la presunción de inocencia, violenta el juzgamiento de libertad, violenta la ejecución de sentencias. Todos esos derechos son violentados por ese bendito efecto suspensivo. Porque la privación judicial de libertad, orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordene la excarcelación. Una vez que una autoridad judicial, que es quien tiene el poder de decisión en el proceso, ordena la excarcelación, obviamente debe cesar esa privación de libertad. Pero bueno, eso está allí y con apoyo de la Corte. Finalmente, y de forma muy rápida, la detención domiciliaria. A pesar de que está incluida como la primera medida cautelar sustitutiva, el Tribunal Supremo se ha visto en la necesidad de decir que esta es una medida que es igual a una privación preventiva, a una privación de libertad, con la diferencia que lo que cambia es el sitio de reclusión. El arresto domiciliario es una privativa con cambio de sitio de reclusión. Si esto es así, si este es el criterio que debe prevalecer, entonces cuando a una persona se le acuerda una detención domiciliaria, no procede el efecto suspensivo porque hay una continuidad de la privación preventiva de libertad. Pero
¿Qué está pasando en Venezuela? Ah, bueno, uno tendría que pasearse por los diferentes circuitos judiciales y veremos que en muchas partes, a pesar de que lo que se acuerda es una detención domiciliaria, sin embargo, surte sus efectos, este efecto, permitan la redundancia, este efecto suspendido del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque se tiene miedo, no hay independencia, simple y llanamente estamos con un espíritu represivo todavía, como un resabio del sistema inquisitivo donde todos nosotros hicimos nuestras vidas, pero que luego la mayoría de nosotros rectificó y piensa que esto no debe ser. Aún así, yo pienso que pudiera haber enfocado rápidamente, no sé si mataron los 30 minutos o no, respecto a la privación de libertad y la presunción de inocencia. 1.000.000 de gracias nuevamente por haberme invitado a la conferencia. Gracias, profesor José Vicente. Y bueno, aprovechamos mientras llegan y siguen llegando las preguntas, que ya tenemos algunas. Vamos a aprovechar a saludar a algunas de las personas que nos acompañan. Vemos por ahí, dentro de tantas personas que nos siguen, la profesora María Alejandra Mancebo, que coordina la maestría de la Universidad de Yacambú. Y recuerden ustedes que ahorita en septiembre, apenas en una semana, inicia el Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Procesal Penal. Este seminario, aparte que está acreditado por muchas organizaciones de nivel internacional, además es acreditable como una materia en esta maestría. ¿Qué oportunidad tienen ustedes para de una vez iniciar con este seminario, capaz ese camino? Nos acompaña además Lucía Quintero, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Barinas, que siempre está pendiente de nuestras conferencias, y veo por ahí también a nuestra amiga Alicia Figueroa. Pero profesor, no desperdiciemos ni un segundo de su tiempo, porque ya nos llegó una primera pregunta. Esta está muy interesante. ¿Qué opinión le merece lo que afirma el maestro Alberto Binder? En el sentido de que la detención preventiva solo puede justificar las razones procesales, como el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. Otra cualquiera, según este criterio, como la gravedad del hecho imputado, sería ilegítima. ¿Qué opina usted? No, es que precisamente en las palabras que yo señalé, yo digo que la detención preventiva tiene únicamente una finalidad procesal. No es un fin, es un medio para lograr un fin. Trata de garantizar las resultas del proceso. No puede tener ninguna característica de pena. Cuando tenga característica de pena es violatorio de todo derecho. Totalmente de acuerdo con Binder, y que no esté de acuerdo con Binder, bueno, tendrá que inventar no sé qué para quitarle la razón. Gracias. Chévere. Nos llegan también preguntas de YouTube. Aquí tenemos otra. El principio de la presunción de inocencia tiene como base otro principio que indica que la duda debe favorecer al reo o el indubio pro reo, por lo que debe tratarse como inocente hasta tanto no se dicte sentencia condenatoria. Por ello, como establece el Código Procesal Penal, al declararse no culpable debe salir en libertad de la misma audiencia donde se le imponga la sentencia absolutoria. La pregunta es, ¿esto no hace ilegítimo el efecto suspensivo de la libertad por la apelación de la sentencia absolutoria por parte del Ministerio Público? ¿Qué opina usted, profe? Pues claro que eso es una barbaridad, porque hay situaciones muy categóricas en el derecho. Eso, cuando hay una sentencia absolutoria, inmediatamente sale en libertad, se haya interpuesto o no el recurso de apelación, simplemente va a salir en libertad. Y en cuanto al indubio pro reo, ese comentario está muy bueno, porque, y yo coincido con mi profesor y amigo Jorge Roset, de que forman parte uno de otro. La presunción de inocencia forma parte del indubio pro reo, porque están ligados, tan ligados que no pueden separarse. Porque ¿qué significa el indubio pro reo? El indubio pro reo lo que significa es que el fiscal no pudo destruir la presunción de inocencia.
Cuando hay la duda, se favorece al revés. Entonces quedó firme la presunción de inocencia. No hay ninguna culpabilidad, por lo tanto, debe salir en libertad la persona inmediatamente. Pero bueno, sabemos que seguimos con el bendito efecto suspensivo que todavía, que algún día se corregirá o se agravará más. Hay saludos desde Barinas, hay saludos desde Dominicana. Además, aquí saludo al profesor Juan Vicente Guzmán. Mire quién lo saluda, el profesor Roberto Delgado Salazar, participante de lujo. Profesor y amigo. Felicitaciones por su clara disertación. Y hace la siguiente pregunta, no esperábamos menos del profesor Delgado Salazar. ¿Debe obligatoriamente el juez de juicio suspender la libertad plena que decreta con ocasión del procedimiento absolutorio emitido al término del juicio oral al solo leer la dispositiva del fallo? Sin inmediatamente, bueno, y venía lo que es que, discúlpeme, estaba muy conectado con la última pregunta, cuando al término del juicio oral, al solo leer la dispositiva del fallo, si inmediatamente el fiscal ejerce la apelación oralmente, habiéndose ratificado ese fallo el estado de inocencia del acusado. Creo que iba en el mismo sentido sobre si el efecto recursivo o no. Si hay una sentencia absolutoria, si hay una sentencia absolutoria, la persona no es que debe, tiene que salir de libertad inmediatamente. Si tenemos jueces independientes, jueces con valor, que hagan valer su decisión y hagan valer la boleta o la orden de encarcelación, aquí vamos a tener que modificar el Código Orgánico Procesal Penal, pero si todos somos, y permítanme la expresión, alcahuetes de este bendito efecto suspensivo, cada día nos pondrán otro más que limite más la libertad de la persona. Hay saludos desde San Fernando de Apure, desde Amazonas. Hay personas que recuerdan que si quieren hacer comentarios y preguntas por el canal de YouTube, necesariamente deben suscribirse. Para hacer los comentarios, solo te suscribes y a partir de ese momento puedes hacer las preguntas y comentarios por esa vía sin ningún problema. Tenemos otra intervención desde YouTube. La sentencia de la Sala Constitucional en el año 2000, una de las primeras, en donde aseveraron que una vez dictada medida de privación de libertad por el juez de control, todas las irregularidades policiales como la detención ilegal no deberían tomarse en consideración. Fue la que abrió la compuerta que actualmente no se respete el principio del juicio penal en libertad. ¿Qué opina usted, profesor? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es que yo no puedo entender por qué si el código dice que a la persona a quien se le procese debe hacerse en libertad y que excepcionalmente cuando las otras medidas no sean suficientes para cumplir los fines del proceso, se mantendrá la libertad. Lo que pasa es que hemos distorsionado precisamente la presunción de inocencia, hemos distorsionado la detención provisional y entonces vemos la detención provisional casi como un anticipo de pena, que es lo más grave que nos está sucediendo. Y tenemos otra preguntita por aquí. Nuestra audiencia está bien activa. Mire, el efecto suspensivo, este es definitivamente uno de los temas que más apasiona a nuestra audiencia. El efecto suspensivo de la libertad luego de una sentencia absolutoria también se produce en caso que quien apele sea la parte de la acusación privada. ¿Qué ha decidido la jurisprudencia en ese sentido? No. Yo tengo entendido, con temor a equivocarme, el único que tiene la potestad para interponer un recurso de apelación con efecto suspensivo es el fiscal del Ministerio Público, más nadie. Simplemente es una facultad exclusiva del Ministerio Público, se le llama el superfiscal, un fiscal que decide y revoca las decisiones del juez prácticamente. Pero no, en otra forma no puede ser. Y bueno, profesor, de verdad que este es un tema apasionante y ha logrado con la claridad y el saludos desde San Cristóbal, se conecta el doctor Aguirre Morales, desde el Táchira, Julio Aguirre.
con la claridad que lo caracteriza, ha logrado no solo exponer este tema tan denso y tan debatido, sino resolver las dudas de nuestra audiencia. Pero no queremos despedirlo sin que nos regale una reflexión final. ¿Qué sabor de boca quiere dejarle a la audiencia sobre este tema? No, yo lo que creo es que los juristas, todos debemos opinar respecto a ese efecto suspensivo, porque es que hay demandas de nulidad en el TCJ sobre la inconstitucionalidad del 470 y el 430 en cuanto a ese efecto suspensivo, pero esas decisiones no las toma precisamente, no decide el TCJ. ¿Cuál es la recomendación? Pudiéramos adherirnos todos o presentar nuevas demandas de nulidad, de nulidad por inconstitucionalidad de esa norma, para que en el control concentrado de la Constitución que tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se eliminen estos dos artículos, porque no es posible que se tiene miedo entonces que si a una persona se le da la libertad y huye, pues la incapacidad del Estado de poderlo localizar o poderlo tener controlado. Porque si hay una persona que tiene que presentarse semanalmente, si no se presenta semanalmente, el Estado debe tener los instrumentos suficientes para lograrlo, o si son los fiadores, que los fiadores logren o colaboren en la detención, o si es una detención domiciliaria con apostamiento o sin apostamiento, para efectuarla simple y llanamente, y no tenemos por qué imponerle al imputado la medida más gravosa que puede tener la privación de libertad, que algunos lo consideran incluso igual con el derecho a la vida, aunque en realidad es el segundo derecho fundamental de la persona después de la vida. Gracias, profesor Juan Vicente. Y esta fue la intervención del profesor Juan Vicente Guzmán en nuestra cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, todo un think tank, de la Universidad del Zulia, de la Universidad Yacambú y, por supuesto, de Universitas Fundación. Profesor Juan Vicente, gracias por su intervención. Hasta luego. Siempre a la orden. Hasta luego, Iberoamérica.